Buenos días a todos. Soy Celia Pajuelo, la directora de formación de Grupo Albatros. Hoy nos acompaña Gonzalo González Tejedor, que es el jefe de inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Cáceres y que una vez más pues, nos acompaña hoy para hablarnos de todas las novedades en materia del régimen de autónomos, en materia de cotización y también las modificaciones que se han introducido respecto de las empleadas del hogar. Alguna novedad que se ha introducido también en una normativa de julio del presente año en cuanto al arraigo por formación, y hablaremos de las modalidades de contratos que se han introducido con la reforma laboral, sobre todo de todas aquellas novedades en cuanto a modalidades y aquellas ventajas respecto del contrato de formación. Por nuestra parte, como centro de formación, nos ponemos a su disposición igualmente para resolver todas las dudas que tengan en materia de contratos de formación e invitarles que en este final de año pues también realizamos formación bonificada, puedan invertir el dinero que tienen en formación para poder realizar cursos de formación y plantearnos igualmente dudas al respecto. Bien, sin más dilación voy a pasar la palabra a Gonzalo para que nos comente. Pues muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Celia, y buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este seminario. Yo en la ponencia de hoy voy a intentar resolver un poco con lo que tenemos, que tampoco es mucho, un poco todas las novedades que hay en orden a la nueva forma de cotizar y de establecer la base de cotización del régimen especial de trabajadores autónomos que entra en vigor el próximo 1 de enero. También hablaré de las modificaciones que van a operar y que ya han operado, es decir, ya están en vigor, sobre el sistema especial de empleados de hogar, sobre la cotización, el régimen de desempleo y demás, y otra serie de particularidades que han cambiado en materia del sistema especial de empleados de hogar. Y también os quería hablar un poquito sobre algunos temas, algunas novedades importantes tras ya casi llevamos un año de nueva regulación de la contratación laboral después de la reforma laboral del año pasado, pero un poco los pros y los contras de las determinadas modalidades contractuales, los problemas que están dando. Os hablaré también, intentaré hablar un poco de la nueva regulación de los contratos que ha establecido el Convenio General del Sector de la Construcción, solo para el sector de la construcción, pero que tiene novedades importantes, y dejaros una parte para que luego preguntéis lo que estiméis oportuno para intentar resolver todas las dudas que os puedan plantear al efecto. En primer lugar, os voy a hablar sobre el nuevo sistema de cotización para autónomos y la mejora de protección por cese de actividad. A ver, yo creo que esta es una reforma que tiene un calado muy importante. Ha pasado así, no desapercibida, porque llevamos hablando de la cotización de autónomos, de lo que le sube la cuota, de lo que no sube la cuota, pero esta ha salido así como en verano y está un poco en un impasse, pero cambia de manera trascendente la manera que vamos a tener ahora para computar la base de cotización y, por tanto, la cuota de los trabajadores autónomos. Y no tanto ahora, a principios del año 2023, que sí que va a ser necesario establecer o declarar una nueva base de cotización, sino a mí el miedo que me da es que va a pasar en el año 2024-2025 cuando se regularicen esas cuotas. Porque hasta ahora, tradicionalmente, el trabajador autónomo, como bien sabéis, pues elegía su base de cotización. Y nos encontramos con una serie de casuísticas donde en muchos casos pues, había trabajadores autónomos que bien por edad, bien por otras circunstancias, pues cotizaban la mayoría el mínimo. Y luego, pues bueno, independientemente de los ingresos que tuvieran o dejasen de tener. Y claro, yo siempre había yo te digo, en mi propia familia, tengo trabajadores autónomos que decía, ¿cómo cotizas el mínimo cuando tienes trabajadores a tu servicio que estás cotizando por encima? Cotiza por lo menos, cuanto menos, lo que estás pagando a tus trabajadores para que luego tu pensión de jubilación no se vea resentida en el futuro. O cuestiones parecidas. Pero no había y sigue habiendo un run en la población de trabajadores autónomos. Yo cotizo el mínimo, y luego te pasa y tienes que me queda la mínima pensión de jubilación. Claro, si has cotizado el mínimo, pues no pretenderás que te vaya a quedar una pensión máxima. Pues bien, este sistema nuevo, a pesar de que se vende como una historia de que lo que intenta es que también adaptar la cotización de los trabajadores autónomos a su nivel de ingresos, lo que yo veo que tiene un ápice de control un poco más elevado en conexión Hacienda con Seguridad Social para controlar de una manera o intentar controlar de una manera más clara y eficaz los ingresos de los autónomos. Pero al final nos vamos a encontrar con la misma tesitura que tenemos ahora. Hay autónomos que por su propia actividad laboral o por lo que sea tienen todos sus ingresos muy controlados, con lo cual van a tener que declarar lo que realmente facturan, y hay otros trabajadores autónomos que por su propia actividad o por cómo está organizada su actividad desde el punto de vista fiscal, pues van a poder
esconder o encubrir determinados ingresos y van a decir que pueden ganar menos de los ingresos que realmente tienen, con lo cual volvemos a la misma. Es una cuestión absolutamente imposible de controlar y bueno, que este sistema intenta paliarlo, pues creo que va a tener un alcance limitado, porque me veo aquí que dentro de un año y pico, a mí como jefe de inspección y nosotros como inspección se nos va a llenar el tema de casos de trabajadores a los que hay que regularizar la cuota de autónomos porque declararon una cuota inferior a de sus ingresos y vamos a tener problemas de liquidación a lo largo del año 2024-2025. Ya os digo, siempre esto espera el desarrollo reglamentario porque estamos casi en el mes de noviembre. Esta cotización tiene que entrar en vigor el 1 de enero, todavía no tenemos desarrollo reglamentario y entiendo que en el mes de diciembre y en el mes de enero todos los autónomos de este país van a tener que hacer su declaración correspondiente de la base que elijan para el año 2023. Pasa que estamos todos aquí en un impasse, pero me preveo que las determinadas asesorías, lo que es finales del año de este año y el mes de enero del año que viene, va a ser toda una vorágine y os va a tocar hacer a todos un poquito de catequesis para poner en marcha este sistema. Porque, ¿qué es lo que dice esta nueva norma? Lo que dice claramente, y ahí ahondo un poco más en esta idea de control y apretar un poco las clavijas a los trabajadores autónomos, es, y lo repite el decreto a lo largo y ancho de todo su articulado, que la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria se pasarán toda aquella información que tengan en orden a determinar si la cotización del trabajador autónomo es la correcta e imagino también en orden a ver si la tributación del trabajador al IRPF o los determinados impuestos es la correcta. Entonces dice que a la mayor brevedad posible, todos llevan diciendo siempre, toda la vida estáis oyendo que cruzamos datos y sí que es verdad que de unos años para acá se están cruzando muchos datos, pero se están cruzando datos relativos, porque tenemos informaciones relativas y sesgadas, tanto lo que nos manda Tesorería sobre lo que nos manda la agencia tributaria. Pero yo creo que esto es un punto más de intercambio de los ingresos que tienen los trabajadores autónomos. No sé si establecer un programa que automáticamente derive que los ingresos que tengan los autónomos en un lado pues pasen automáticamente a la Tesorería de la Seguridad Social para que nos lo pasen a nosotros a la inspección y poder controlar esta cotización de los trabajadores autónomos. ¿Y qué es lo básico y fundamental de este nuevo régimen de cotización? Lo básico y fundamental es que ya no se va a cotizar por la base que un trabajador autónomo elija, sino que la base final, no la inicial, que hace el esquema. Para que me entendáis, hasta hoy mismo, el trabajador autónomo elige su base de cotización. Bien, pues a partir de enero del año 2023, el esquema es el siguiente. Yo elijo una base de cotización como trabajador autónomo y tengo que presentar una declaración de la base que elijo. Y lo que tengo que intentar es que esa base sea lo más cercana a la perspectiva de ingresos que puedo tener. Claro, luego el año se puede dar mejor o se puede dar peor y puedo tener unos ingresos inferiores o superiores, pero no me vale quedarme con yo cotizo a la mínima como he hecho toda la vida, porque luego al año siguiente esa base se va a regularizar en función de los rendimientos que tú declares. Es decir, si tú tienes la potestad de poder enmascarar o meter en negro determinado número de ingresos que tú tengas para que tu base de cotización que has declarado se ajuste a la base real de ingresos, pues muy bien, pero el problema es cuando tú no puedas enmascarar esos ingresos y tu base de cotización o tus ingresos del IRPF correspondientes pues no se asemejen a la base que tú has declarado, con lo cual en el año 2024 se producirá una regularización del año 2023 de las cuotas de autónomos. Y claro, si tú has elegido una base muy baja, a poco ingreso que tenga te vas a superar la escala y te va a tocar cotizar por una base superior. Pues bien, esta cotización de autónomos se va a basar en los ingresos netos obtenidos por los trabajadores autónomos por todas aquellas actividades que realicen por cuenta propia. Tanto si dan lugar a la inclusión en el sistema especial el régimen especial de trabajadores autónomos, como si no dan lugar a la inclusión porque realizan actividades por cuenta propia que están excluidas del ámbito de aplicación del RETA porque son actividades marginales. En este caso, si yo soy trabajador autónomo, tengo que computar la totalidad de ingresos que tenga por mi actividad o mis actividades. Imaginaos que yo soy trabajador autónomo y tengo una zapatería, una pescadería y un camión de transportes. Tú antes con una cuota de autónomos elegías la base y te valía para las tres. Ahora también tengo una base que elijo, me vale para las tres actividades, pero se me van a sumar los ingresos de las tres actividades.
a estas actividades, a lo que yo gano como trabajador autónomo, se han de sumar también los ingresos que pueda tener por mi condición de socio de alguna sociedad mercantil capitalista que tenga que estar en el régimen de autónomos. Todos los dividendos, las cantidades, las acciones que me pueda dar mi sociedad, que supongan un ingreso en mi patrimonio, se me incrementará como ingreso a la hora de determinar mi base de cotización. Y la norma va a establecer unos tramos, unas bases que yo voy a elegir dentro de cada uno de los tramos en los que yo me sitúe en función de los ingresos que tenga. Yo me sitúo en el tramo correspondiente y dentro de ese tramo yo podré elegir entre la base mínima y máxima que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada uno de los tramos. Luego ya pues habrá que ver si dentro de ese tramo me apetece quedarme con la mínima, me apetece quedarme con la máxima o me apetece quedarme con la que sea. Entonces, tenemos una base mínima de cotización del grupo 1 de cotización, por debajo de la cual no se puede cotizar, salvo con una excepción. Es decir, si yo, trabajador autónomo, a la hora de este año, supongo en diciembre y enero de este año, tengo que hacer elegir la base de cotización dentro del tramo que yo estimo que voy a estar incluido en función de los ingresos estimables durante el año 2023. Es decir, yo estimo que durante el año 2023 voy a ganar, por ejemplo, 20.000 euros con mis actividades de autónomo. Esos 20.000 euros me meten en el tramo de cotización 1, 2, 3 o 4 y dentro de ese tramo 1, 2, 3 o 4 en el que me toque por el nivel de ingresos, yo puedo elegir la base correspondiente que elija dentro de las establecidas para ese tramo. Si yo preveo que no voy a ganar más de la cantidad mínima establecida para el tramo más bajo, que es el tramo 1, se me permite cotizar o elegir una base de cotización reducida. Hay unas tablas normales y una tabla reducida para aquellos trabajadores autónomos que entiendan que con sus ingresos normales y ordinarios que prevén durante el año correspondiente no van a llegar incluso al mínimo establecido para el tramo. En esos casos pueden elegir la tabla reducida. Y hay dos excepciones a esto. Los familiares colaboradores, es decir, cónyuges, ascendientes o descendientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado imposible del trabajador autónomo, es decir, el familiar colaborador de toda la vida, o el socio de una sociedad mercantil capitalista que bien porque tiene el control efectivo de la sociedad o bien porque ejerce funciones de dirección y gerencia porque es administrador, tiene que estar incluido en el régimen especial de trabajadores autónomos. Estos dos colectivos, familiares colaboradores y socios de sociedades mercantiles capitalistas que tienen que estar en el régimen de autónomos, no podrán estar por debajo de la cuota mínima o de la base mínima que se establece para el grupo 7 de cotización. ¿Por qué? Pues porque lo han establecido así. Esto hay cosas que no son muy entendibles, pero así están. Esto con carácter general. Es decir, tenemos que tener que el esquema es yo, ahora durante el mes de diciembre o enero, preveo qué es lo que voy a ganar. Claro, ¿qué es lo que hay que intentar conculcar al trabajador autónomo de toda la vida? Que no se tiren a la base mínima, porque sí, ahora te van a aceptar la base mínima o te van a aceptar la base mínima reducida, pero como luego ganen más dinero, durante el año 2024 me va a tocar regularizar las cotizaciones de los 12 meses de 2023 porque he cotizado menos de la cantidad que estaba establecida. Ojo con esto, hay que hacer un ejercicio de, vamos a ver más o menos cuáles son mis ingresos y en función de mis ingresos pues voy decidiendo. Si yo como inspector de trabajo me encuentro a un trabajador autónomo que ejerce su actividad como trabajador autónomo y no está dado de alta en la Seguridad Social, yo ahí no puedo elegir la base que me dé la gana. Es decir, yo puedo decir, mira, me he encontrado a Pepito que es pintor y está sin dar de alta autónomo. Lo 4 en el grupo 7, en el 8, en el 9, en el 10. No, ahí lo que tengo que hacer es incluirlo en el grupo 1, en el tramo mínimo como hasta ahora. Que luego al final del año se comprueba que tiene ingresos superiores, pues habrá que regularizar. Pero yo no lo puedo meter en un régimen superior. Una vez determinado el tramo en el que voy a estar incluido y una vez determinado dentro de ese tramo la base de cotización que yo elija dentro de ese tramo, a esa base de cotización se van a aplicar los tipos generales establecidos de cotización establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es, pues ya sabéis, un 30,6% de cotización para el trabajador autónomo, que es un 28,3% de contingencias comunes, un 1,3% de contingencias profesionales, un 0,9% de cese de actividad y un 0,1% de formación profesional. Y eso es la cuota que te va a pasar la Tesorería de la Seguridad Social mes a mes.
Un supuesto, bueno, ¿cómo se calcula el rendimiento del trabajo autónomo? Este rendimiento se va a calcular conforme a la normativa del IRPF. Es decir, si yo soy un trabajador autónomo, que como bien sabéis, a efectos fiscales tiene una nómina, lo digo, efectos laborales, lo de la nómina y el autónomo rechina, porque el autónomo no tiene por qué tener nómina, pero ya a efectos fiscales se le pone una nómina al autónomo, pues ese es el ingreso que tiene. Si yo tengo una zapatería con 3 socios y tengo una nómina de 2.500 euros al mes, pues ese es el ingreso que tengo, 2.500 euros al mes y tengo que irme al grupo que corresponda. Si estoy en un régimen de estimación directa, el ingreso será el rendimiento neto, incrementado con el importe de las cuotas de la Seguridad Social o la cuota a la mutualidad médica o farmacéutica o la que sea del titular de la actividad. Es decir, si estoy en estimación directa, los ingresos son los rendimientos netos más las cuotas de Seguridad Social o las cuotas a la mutualidad correspondiente. Si estoy en un método de estimación objetiva, será el rendimiento previo minorado para actividades agrícolas o el rendimiento neto en el resto de supuestos. Es rendimiento neto de Hacienda. Y si estoy en una entidad de atribución de rentas o comunidad de bienes, también será el rendimiento neto minorado correspondiente. Si, aparte de autónomo, o si solo soy socio de una sociedad mercantil capitalista, pues ¿qué tengo que ver aquí? Si cobro nómina, la nómina. Si no cobro nómina o cobro nómina más los dividendos que me aporta la sociedad, pues tendré que incluir lo que me aporta la sociedad, los dividendos, o la participación en fondos propios, o las acciones que me han dado. Todo esto va a incrementar esos rendimientos. Una vez determinado ese rendimiento neto, te dice que a este rendimiento neto se le quitará con carácter general, se le podrá aplicar unos gastos genéricos del 7%, salvo en el caso de que sean autónomos de socios, trabajadores de sociedades mercantiles capitalistas, que solo se podrá reducir el 3%. Es decir, yo tengo unos ingresos, los que tributen Hacienda, y esos ingresos le puedo quitar como gastos no justificables el 7% con carácter general y el 3% para socios trabajadores. Una vez que yo tengo estos ingresos de 20.000, 30.000 euros, o sea, la cuenta es la siguiente, para que me sigáis. Yo llego ahora a diciembre o enero de este año y elijo la base que creo más adecuada a la percepción de los ingresos que voy a tener durante el año 2023. En función de esa base que elijo, se me mete en un grupo y dentro de ese grupo cojo la base de cotización y cotizo con carácter provisional. Tengo una base, una cotización del 30,6% y cotizo durante el año 2023 con esa base provisional que he estimado. Cuando acaba el año 2023, tengo que hacer mi declaración de IRPF en el año 2024. Ya nos ponemos en junio de 2024 con el IRPF. Y ahí que me van a computar todos los ingresos que he tenido por mi actividad de autónomos, directamente o indirectamente, durante el año 2023. Y en el mes de junio, yo ya tengo mi base, mi número de euros que he ganado en el año 2023 con mi trabajo como autónomo. A esa cantidad, como os digo, se le puede descontar el 7% de gastos si estamos hablando de un autónomo ordinario o de un 3% si soy socio trabajador de una sociedad mercantil capitalista. Esa cantidad anual que yo he ganado en el 2023 en el IRPF con los gastos que me permite la norma, lo divido entre los 12 meses del año y esa será mi base mensual. Claro. Si esa base mensual que yo tengo entra dentro del tramo que yo elegí, no tengo que hacer nada. Si es una base superior, voy a tener que regularizar. Es decir, si yo cogí una base para unos ingresos de 20.000 euros y tengo 40.000 euros de ingresos, pues me tendré que situar en el grupo de cotización correspondiente a la base de 40.000 euros y se me hará una declaración complementaria por cada uno de los 12 meses de 2023 en que he cotizado menos que lo que tenía que haber cotizado por mi rendimiento. Si es al revés y he cotizado de más, se me podrá devolver la parte de exceso que haya cotizado de más hasta, dice la norma, hasta el 30 de abril. ¿Qué problema tenemos aquí? Claro, el problema principal que tenemos aquí, y que no sé si el legislador le ha echado un poco de cuenta, pues esto, como decía el Quijote, largo me lo fiáis, porque daros cuenta de una cosa. Ponemos en marcha el sistema. El sistema lo ponemos en marcha en diciembre de 2022 o en enero de 2023. Declaro
o elijo la base que yo estimo oportuna en función de ingresos. Durante todo el año 2023 cotizo según esa base estimada que yo elegí. Llega 2024. Yo hago mi declaración de Hacienda en el 2024. Junio de 2024, correspondiente al año 2023. ¿Cuándo Hacienda va a revisar mi declaración de Hacienda o va a ver si mis ingresos son correctos o no? Pues con suerte en finales de 2024 o en 2025. Si ya nos ponemos a finales de 2024 o 2025, cuando Tesorería, en virtud de los datos que le ha remitido Hacienda, imaginaos, tiene que, primero, tú haces la declaración, Hacienda te la regula, te la revisa o no te la revisa o da por bueno los que tú has dado. Lo manda a Tesorería le llega, Tesorería hace el control, cruza los datos para ver si esto equivale a la base que tú elegiste. Y ya nos metemos en 2024 o 2025, donde se le va a decir al contribuyente, oiga, usted ha cotizado de menos durante el año 2023, es decir, 2 años después, o usted ha cotizado de más. Claro, si ha cotizado de más, dice la norma que te devolverán antes del 30 de abril del mes siguiente a que te notifiquen. Es decir, si tienes suerte que te notifican en enero o febrero de 2025, pues te devolverán antes del 30 de abril de 2025. Pero como se vayan a mayo de 2025, las cuotas de 2023 no te las devuelven hasta abril de 2026. Y es en su contrario. Si yo he cotizado de menos, cuando la Tesorería me diga, oiga usted ha cotizado de menos, tengo que ingresar esas cotizaciones como pues, parecido a un atraso de convenio o similar, dentro del mes siguiente a la notificación. Es decir, si llega, tú haces la declaración de Hacienda en junio. Con suerte pasa el verano, en septiembre, octubre, pues le pasan los datos a Tesorería. Tesorería entre enero y febrero, pues te puede mandar la carta y si te la manda en febrero, antes del 31 de marzo, tendrás que ingresar la diferencia y liquidar las cuotas correspondientes. Tienes un mes a partir del último día del mes siguiente, puedes regularizar voluntariamente sin recargo. Si pasan los meses correspondientes, dice la norma que esos datos nos los mandarán todos a la inspección para que procedamos a hacer la liquidación oportuna. Me imagino aquí la que se va a preparar, porque entre la gente que no declaró, al que se le olvidó, al que luego los ingresos le han ido bien, a que ahora me toca, nos vamos a meter todos en una vorágine estupendísima. Pero claro, yo creo que durante el año 2023 vamos a estar tranquilos porque va a ser más o menos lo mismo que tenemos hasta ahora. El problema lo vamos a tener a partir de septiembre-octubre de 2024, que tendremos ya las primeras declaraciones de IRPF de 2023 y donde se podrá comprobar si la cotización de 2023 es adecuada o no al nivel de ingresos. Claro, otro problema que tampoco ha pensado aquí el legislador, que supongo que lo establecerá algún día. Imaginaros que yo he cotizado de menos. Yo cojo una base mínima durante el año 2023, cotizo de menos, claro, esas cotizaciones yo las meto en mis impuestos, los meto como un gasto. Y yo meto un gasto de X. Y llegan luego en el 2024 y me dicen, oiga usted, que es que el gasto no era de X, solo tiene usted que gastarse X más Y. Pero yo en las declaraciones del IRPF solo me he deducido X. ¿Me van a permitir deducirme ese Y que he tenido que cotizar de más en siguientes declaraciones en la misma o no? Pues no está previsto. Yo creo que el sistema ha salido para allá, pero a mí me da que va a tener muchos problemas de aplicación práctica, tanto desde el punto de vista de seguridad social como desde el punto de vista de IRPF. Yo digo, estamos a la espera del desarrollo reglamentario. Y a mí me da que la vorágine que se va a montar en este país en los meses de diciembre y enero no nos va a dar abasto. Entiendo que esto que quieren que entre en vigor el 1 de enero, no sé yo si vamos a tener que aplazarlo una temporadita para que esto funcione. Pero bueno, no sé. Yo ya os digo, estamos en noviembre y a nosotros no nos han mandado absolutamente nada. Pero bueno. ¿Qué puede pasar también? Que yo, trabajador autónomo, no presente la declaración correspondiente de la base que quiero. Entonces, en este caso, será la base mínima de cotización del grupo 1. O, si soy socio, de la base mínima de cotización del grupo 7, con independencia de que luego, si tú no has declarado la base, vas a ser el primero que te van a computar los ingresos para regularizarte. Vamos, eso lo tengo yo más claro. Y si, como decía, si luego de que se te haya hecho la regularización correspondiente o se te haya notificado la regularización correspondiente por parte de Tesorería, no la haces en periodo reglamentario de ingreso, está previsto que nos lo manden a la inspección para que hagamos las liquidaciones oportunas. No nos vamos, como si no tuviéramos trabajo ya para el que nos va a caer a partir del año que viene. Pero bueno, veremos a ver cómo queda, pero que tengáis claro que lo importante y trascendente ahora es
aunque parezca extraño, que durante los meses de diciembre y enero, ahora, cuando tengamos que hacer la declaración aproximada de los ingresos que voy a tener durante el año 2023, que no echemos para abajo, que si yo preveo que voy a tener unos ingresos de 20, 30.000 euros, pues no me vaya a 10.000, que a lo mejor no me vaya a 40.000, pero que me quede más o menos en la fase que yo creo que voy a tener, porque si no, va a venir el tío Paco con las rebajas el año que viene y me va a tocar cotizar y pagar todo lo que no pagué en el 2023. O sea, eso es lo que yo más me importa de esto, porque con la inercia que tenemos en este país de siempre, yo el mínimo, yo el mínimo, yo el mínimo, pues sí, puedes quedarte en el mínimo, pero claro, luego llega el 2024 y ¿qué mínimo tenía usted? Y os digo, quien pueda ajustar su nivel de ingresos reales o no reales, porque los pueden enmascarar, a lo que declaren IRPF, pues muy bien. Pero los que no, cuidado. Cuidado porque yo os digo, veo aquí un sistema de control. Por un lado por la Seguridad Social, pero por otro por la agencia tributaria de todo el nivel de ingresos que puedan tener los trabajadores autónomos. Un supuesto importante. Cuando yo ahora durante el año 2023 hago una declaración aproximada de los ingresos y cojo la base que estimo oportuna. Pero imaginaros que durante el año 2023, pues yo estoy en situación de IT. Claro, ¿cómo se calcula la IT del trabajador? Con la base de cotización del mes anterior. Con la base de cotización de un mes aproximado de lo que yo he declarado. Pues bien, dice la norma que si las bases de cotización provisionales dan lugar a que yo cobre prestación en base a esas bases de cotización, esas bases de cotización no se van a mover, ni para arriba ni para abajo. Es decir, si yo he cobrado la IT por una base que declaré de 1.500 euros, aunque luego gane 3.000 y yo cobré la base de IT por 1.500, esa base de cotización, es decir, esa prestación de IT no se va a mover. Es decir, no se toca. Otras cuestiones importantes. Para el caso de que un trabajador autónomo que sea pensionista de pensión de jubilación y compatibilice la jubilación con el trabajo, bien porque estamos hablando de una jubilación activa, donde voy a cobrar el 50% de mi pensión y la voy a compatibilizar con el 100% de mi... voy a cobrar el 50% de mi pensión y voy a compatibilizarlo con el 100% de rendimientos que tenga del trabajo, o bien porque soy trabajador autónomo, persona física, que tenga un trabajador a su servicio y cobre la pensión de jubilación, con lo cual compatibilizo el 100% de la pensión con mi trabajo. En este caso, como bien sabéis, la cotización a la Seguridad Social está minorada. Solo se cotiza por IT derivada de contingencias comunes, por accidente de trabajo, enfermedad profesional y una cotización de solidaridad del 9%, antes era del 8%, ahora es del 9%, que no computa efectos de prestación. Esta cotización de solidaridad la va a tener que pagar tanto, como os digo, el jubilado que cobre pensión de jubilación y compatibilice con el trabajo, como también el jubilado que compatibilice su actividad con la cotización o el pago a la mutua correspondiente. Estoy pensando en un médico jubilado que se jubiló del servicio de salud público, cobra la pensión de jubilación correspondiente, pero mantiene su consulta privada. Tiene esta cotización adicional correspondiente. Ya se elimina la previsión que sigue habiendo hoy en día, y que acaba el 31 de diciembre, que aquellos trabajadores autónomos societarios y aquellos trabajadores autónomos que tenían al menos 10 trabajadores a su servicio no podían escoger una base de cotización inferior a la mínima del grupo 1 de cotización para el régimen general. Esto ha quedado eliminado. Y también queda eliminado el establecimiento de una base mínima inferior que había para los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante a domicilio. Esto ha desaparecido. Ahora todas estas bases de cotización van en función del número de ingresos o de las cantidades que yo ingrese durante el ejercicio económico correspondiente. En el supuesto de pluriactividad, es decir, cuando el trabajador trabaja a la vez como trabajador autónomo y tiene un trabajo como por cuenta ajena, sabéis que por cada régimen cotiza lo que corresponda por autónomo. Ahora será por lo que gane como autónomo y en el régimen general por su nómina o base de cotización conforme al régimen general. Si la suma de estas bases de cotización, tanto el régimen general como autónomo, supera la base máxima de cotización, te decía la norma que se te devolvía el 50% de la cuota de autónomos. A día de hoy te las devolvía antes del mes de abril del año siguiente. Ahora te la va a devolver antes del mes de abril, pero no del año siguiente. Es del año siguiente a la regularización definitiva de las cuotas por parte de la Seguridad Social. También modifica una serie de aspectos en cuanto al cese de actividad
Pero vamos, el cese de actividad tal cual lo acaba dejando para el trabajador autónomo. Si algún trabajador autónomo está en una circunstancia como esta para cobrar el cese de actividad, a mi juicio mejor que cierre el negocio, porque es que no le da, porque tiene que tener una caída de ingresos del 75% o tiene que tener al 100% de trabajadores en plantilla con una reducción de jornada de menos el 75% o el 50%, es decir, estás más muerto que muerto. Te van a dar un cese de actividad. Pero vamos, como sabéis, el mayor caso de los ceses de actividad, los requisitos son tan elevados, tienes que estar en una situación tan crítica para poder acceder al cese de actividad que, bueno, pues hay muy poca gente que pueda acceder al mismo. Y luego hay una última cuestión que puede darse. Esto se pudo hacer hasta el 30 de septiembre. Claro. Dice la norma que, imaginaros un supuesto, yo tengo un trabajador que está cercano a la edad de jubilación, quería y tenía una base alta de cotización a la Seguridad Social para no perder, o que no, su base reguladora de la prestación de jubilación no le quedara muy mermada a efectos del cobro de la prestación futura, y hasta el día de hoy pues podía elegir la base que quisiera. A lo mejor yo ganaba 1.000 euros, pero tenía una base de cotización de 2.500 porque quería cotizar más a la Seguridad Social para que me quedara una prestación superior. Vale. A partir del año que viene, como esa base de cotización se va a hacer en función de los ingresos, claro, si yo gano con 1.500 euros, pues no voy a tener una base de cotización como si tuviera 2.500. Pero si bien se establece la posibilidad para aquellos trabajadores autónomos que a día de hoy tengan una base superior a los ingresos que estimen, puedan seguir manteniendo esa base de cotización. Es decir, si yo tengo una base de 1.500 y el año que viene preveo que voy a ganar 1.800, pues mejor que la cambie a 1.800 y ya tengo 1.800 para el año que viene, y si no me la regulariza. Pero si yo tengo una base de 2.500 y preveo que el año que viene voy a tener 1.500, puedo hacer dos cosas: declararla de 1.500 y irme a la más baja, o decir, mira, aunque yo tengo unos ingresos de 1.500, prefiero quedarme con la base de cotización de 2.500 para que no me perjudique mi pensión de jubilación. Pues bien, a estos trabajadores que a 31 de diciembre tengan esa base, aunque sus ingresos sean inferiores durante el año que viene, pueden seguir manteniendo esta base superior. Claro, esta base la pudieron cambiar antes del 30 de septiembre, porque, lo sabéis, a día de hoy se pueden cambiar las bases 4 veces al año, antes del 30 de abril, antes del 30 de junio, del 30 de septiembre. Pues bien, ya a día de hoy ya no se pueden cambiar estas bases. Y esto es lo principal que tiene este régimen de autónomos. Claro, como veis, faltan millones de cosas que regular, millones de casuísticas que no sabemos qué va a pasar con ellas. Veremos a ver si en un futuro, pues, qué es lo que nos dicen o qué es lo que no nos dicen, pero o esto se prorroga con un carácter transitorio durante unos meses, porque no sé yo si estamos capacitados todos, Seguridad Social, Tesorería, los agentes que nos dedicamos a esto, las propias asesorías, los propios trabajadores, para ahora llamar a todos los trabajadores autónomos y decir, ¿cuándo hay que hacer esta declaración? Porque de hoy no está previsto. Yo calculo que tendrá de plazo máximo hasta el 31 de enero. Porque, claro, a partir del 31 de enero, final del 31 de enero, ya está la cotización del mes de enero y tiene que estar en marcha. Pero a día de hoy que yo sepa, ni está el programa ni se le espera. Y nos quedan 2 meses para enero. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Y ahora paso a hablaros un poquito de lo que ha cambiado en el sistema especial de empleado de hogar. ¿Que han cambiado alguna cosita más que esto de que los empleados de hogar ya tienen paro? Que no sé yo si esto va a acabar con la economía sumergida de los empleados de hogar. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Yo creo que también esto es un intento que ya, esto tenía que estar hecho hace 20, 30, 40 años. Tradicionalmente a los empleados de hogar se les ha tratado como un trabajo de segunda, y a los empleadores de los empleados de hogar se les ha tratado como unos empleadores de segunda, no de tercera. Porque una de las grandes maneras, yo nunca entendí por qué al empleado de hogar no se le da los mismos derechos y obligaciones, tanto empleador y empleado, que al resto de trabajadores de cualquier otro régimen de la Seguridad Social. Si yo tengo que cotizar por un trabajador camarero, pues tendré que cotizar por un camarero. Si tengo que trabajar por un empleado de hogar, pues base de cotización, cuota, pum. Claro. ¿Qué pasaba en la realidad? Que la mayor parte de empleadores y empleados de hogar pues no se daban de alta en el sistema. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Desde el punto de vista del trabajador, si no iba a cobrar paro, ¿qué beneficios tenía desde el punto de vista de seguridad social si estaba de alta la seguridad social? Ninguno. Y claro, como esos ingresos normalmente le computaban como ingresos existentes, pues a lo mejor podía no tener un nivel de rentas adecuado para acceder a un tipo de ayuda, un tipo de beca, un tipo de tal, por lo cual muchos empleados de hogar no querían que se les diese de alta. Si a eso añades que el empleador de hogar
lo único que tenía a la hora de dar de alta a su empleado de hogar era un sobrecoste que no se podía deducir, como se puede deducir el resto de empleadores, de sus impuestos vía gasto, es decir, lo que tú pagas de salario y lo que tú pagas de seguridad social al empleado de hogar, no te lo deduces vía gasto, no supone un gasto porque no eres empresa. Pues claro, era la conjunción perfecta. Ni yo quiero darte de alta, ni yo quiero que tú me des de alta. Yo estoy convencido de que no hay de alta en este país más de un 5 o un 10% de empleado de hogar. Por miles de motivos. No sé si con esta nueva reforma cambiará mucho. Tampoco le veo yo mucho la historia porque, claro, daros cuenta, si ya tenemos paro. Para cobrar paro necesito un mínimo de un año cotizado. Necesito un mínimo de un año cotizado para tener 4 meses de paro. ¿Qué base tengo? Normalmente una base bastante baja. Al tener una base bastante baja, la prestación por desempleo me queda igualmente baja. Es que a lo mejor me sale más a cuenta cobrar la ayuda, la beca, la no sé qué de la comunidad autónoma. Veremos a ver y a ver si en un año o 2 años pues esto cambia un poquito, pero no le veo yo. ¿Qué novedades establece esta nueva normativa reguladora de la relación laboral especial de empleados de hogar y del sistema de seguridad social de empleados de hogar? Una primera que a mí me da mucho miedo o me da mucho respeto. Y os diré por qué. La han metido ahí como de rondón y bueno, ahí queda. Y se trata sobre la protección en materia de seguridad y salud laboral de los empleados. Tradicionalmente, la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales establecía que esta ley no era de aplicación a los empleados de hogar y estableció una colectividad. Dice, si bien se adoptarán las medidas oportunas por parte del empleador para que la seguridad y salud de los trabajadores sea lo más adecuado posible. Bueno, ahí quedó y vale. A día de hoy cambia la norma y ya no te dice que la ley de prevención no sea aplicable al empleado de hogar. Ahora te dice que sí se aplicará la ley de prevención, pero que está pendiente del desarrollo reglamentario. Dice, los términos con las garantías que se prevén reglamentariamente a fin de asegurar la salud y seguridad. ¿Y qué va a ser este desarrollo reglamentario? ¿Van a exigir a los empleadores de hogar que tenemos, a nuestros empleados de hogar dados de alta, cumplir con todas las obligaciones preventivas de tener concertado un servicio de prevención, evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, formación de los trabajadores, vigilancia de la salud? ¿Quién va a hacer la evaluación de riesgos? ¿Cómo se va a hacer esa evaluación de riesgos en nuestros domicilios particulares? Cuidado con esto, que esto queda muy bonito, pero desde el punto de vista práctico puede ser otra historia y otro sobrecoste tremendo para los empleadores de hogar, que si alguno ya no tenía ganas de estar en el oscuro de la legislación, si esto lo rematan, no sé yo si va a ser peor el remedio que la enfermedad. De momento está ahí y como todo, se prevé un desarrollo reglamentario, hay desarrollos reglamentarios que llevamos esperando los 20 y 30 años y no han salido. Yo creo que este puede ser uno de ellos, pero bueno. Y creo que es más una declaración de intenciones desde el punto de vista del legislador de vestir el santo y decir que a los empleados de hogar se le va a aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales. ¿Vale? En lo que no nos dejan entrar a los empleadores a los domicilios particulares para ver si hay un empleado de hogar o no, pues imagínate, como para comprobar la seguridad y salud en un centro de trabajo, si no puedo comprobar si el trabajador está de alta o no, o está allí trabajando o no, porque es un domicilio particular y no puedo entrar. Pero bueno, esto ya es un comentario sin más. Cuestión importante. A partir del 1 de octubre ya se cotiza por dos conceptos que antes no se cotizaban los empleados de hogar. Cotización por desempleo y cotización por Fondo de Garantía Salarial, FOGASA. Es decir, ahora mismo, ya desde el 1 de octubre, el empleador que tenga a su cargo un empleado de hogar y cotiza la Seguridad Social va a tener una cotización adicional, que luego veremos, tanto en materia de desempleo como en materia de FOGASA. No se va a tener que hacer nada porque dice la norma que la tesorería te va a regularizar y te va a pasar la factura. Claro, ahora nos la han pasado en octubre, noviembre, dice que bueno, que ya la pasarán sin recargo, pues cuando sea octubre, noviembre, diciembre, enero, van a echarte la cuenta, cuál era tu base tal, qué tipo adicional hay que poner, un 2, un 3, un 5% más, mes de octubre, mes de noviembre, mes de diciembre, usted tiene que ingresar 200, 300, 150 euros más de cotización a la Seguridad Social que lo cobrará el sistema cuando corresponda. De momento no hay que hacer nada. Nos quedamos con la base que tenga y a partir del 1 de octubre pues nos vendrá esta cotización adicional en el mes que sea. Y a partir de que se regularice, pues irá con esta cotización más elevada de la que toque. Claro, como consecuencia de que ya se cotiza al Fondo de Garantía Salarial, cabe la posibilidad de que en caso de
que el trabajador no reciba salarios o le queden a deber salarios por parte del empleador, el Fondo de Garantía Salarial se va a hacer cargo de los salarios dejados de percibir o de las indemnizaciones por despido dejado de percibir al trabajador, con el límite de 6 mensualidades sin que el salario que sirva de base pueda exceder del doble del SMI. El empleado de hogar va a tener derecho a esta protección, pero tiene una protección menor, porque la protección que tienen los trabajadores del régimen general son 12 meses y la protección que tiene el empleado de hogar son solo 6. Pero bueno, yo creo que el FOGASA no va a tener mucho que pegarse en materia de insolvencias del empleado de hogar, porque a ver cómo demuestro yo la insolvencia de una familia o la insolvencia de un empleado de hogar o que no tiene bienes o que no paga. Es un poco difícil. En cuanto al desempleo, claro, esto es una de las guerras históricas en materia de desempleo. Y esto en materia de desempleo no es porque venga ya, porque somos muy guays aquí, el legislador, después de 40 años con esto, ha decidido que ahora le va a dar desempleo a los empleados de hogar. Le da desempleo porque tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea donde te establece que no se puede privar a los trabajadores empleados de hogar de la contingencia por desempleo. Con lo cual, lo que os decía antes, no podemos tener trabajadores de segunda. El empleado de hogar es tan trabajador como cualquier otro trabajador y tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto. Con lo cual, pues hay que cotizar por desempleo. ¿Y cómo se cotiza por desempleo hasta el 31 de diciembre? Como os decía, yo tengo la base, como sabéis, el empleado de hogar, la base de cotización está también en función de lo que yo declaro que le pago al trabajador, no lo que realmente le pago, es lo que yo declaro que le pago, que puede ser igual que lo que le pago o no. Y a esa base de cotización se le va a aplicar a la contingencia de desempleo un 6,05%, que un 5% será a cargo del empleador y un 1,05% a cargo del empleado. Claro, todo siempre y cuando tengas un empleado al que le hagas nómina y le hagas la retención de seguridad social. Si es como la mayoría de los casos, te doy de alta la seguridad social y ya me ocupo yo del 100% de la seguridad social, pues te vas a tener que comer el 6,05%. Y en FOGASA, pues es igual que en régimen general, un 0,2% a cargo del empleador. Lo que pasa es que durante estos meses de octubre, noviembre y diciembre no va a suponer un 6,25% adicional de cotización porque tiene una bonificación del 80% de estas cuotas. Es decir, sube un poquito, pero no sube tanto. Claro, va a subir un poquito este año, va a subir otro poquito el que viene, va a subir otro poquito el siguiente, de tal manera que en X años pues va a intentar cada vez equipararse más al régimen general. Que, como os digo, me parece muy bien que se equipare la cotización al régimen general, siempre y cuando se me permita a mí hacer lo mismo que hace cualquier empleador del régimen general y poder deducírmelo esto con mis gastos. ¿Qué pasa ahora? A partir del año que viene, pues los tramos de cotización de empleados de hogar se van a establecer una vez más por la ley de presupuestos. ¿Qué es lo que pretende ahora el legislador con los nuevos topes o nuevas bases de cotización para empleados de hogar para el año 2023? Pues lo que va a intentar es reducir los tramos, es decir, se reducen de 10 tramos que hay ahora a 8. Y de tal manera que les resulte porcentualmente más cara la seguridad social a los que dicen que tienen a sus trabajadores trabajando poco tiempo en detrimento del que tiene una base más elevada porque dice que le paga más o lo tienen trabajando más tiempo. Con lo cual te va a salir, ya os digo, porcentualmente menos rentable decir o declarar que le pagas poco en relación con aquel empleador que tiene unas bases de cotización más elevadas. Pero esto ya, como os digo, a partir del año que viene, que yo creo que va a ser muy igual que lo de este año. Tú declaras la base, vuelvo a lo mismo, se me mete en el tramo correspondiente, a ese tramo correspondiente. Antes se me aplicaba la cuota en régimen general, se me aplica la cuota en régimen general, la de accidente de trabajo que antes se me ponía, y ahora se me va a implementar el FOGASA y el desempleo. Y además hay que tener en claro que a la hora, por si no quedaba claro, porque había algunas historias, sabéis que cuando uno va a ceder una pensión de jubilación, una pensión de incapacidad que se toma para el cálculo de la base reguladora, las bases de cotización en un determinado tiempo, si es en régimen general, imaginaros que una pensión de jubilación, yo tengo que calcular las bases de los 25 últimos años, puede ser el caso que el trabajador que se jubila haya trabajado los 25 años ininterrumpidamente, haya estado en el paro y tenga esos 300 meses cotizados, una base de cotización de cada uno de esos 300 meses. No hay problema, se toman cada importe, se regularizan conforme al IPC y se me calcula mi base reguladora. Pero puede pasar que en esos 25 años haya periodos que no haya trabajado. ¿Y qué base se computa ahí? Es lo que se llama la integración de lagunas. Para el régimen general, las primeras 24 lagunas que tenga, es decir, los primeros 24 meses que no haya cotizado, se me integran por la base mínima de cotización del año correspondiente. Y el resto de lagunas que tenga por el 50%. ¿Para qué?
para evitar que mi pensión de jubilación, si he tenido lagunas, pues se vea muy mermada porque se me van a computar los últimos 25 años. En cambio, para los empleados de hogar, al igual que para el campo, no existe integración de lagunas. Es decir, si yo voy a cobrar mi pensión de jubilación en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, si me calcula los 25 últimos años, y en esos 25 últimos años tengo 7 que no he cotizado a la Seguridad Social, esos 7 años me computan como 0, a efectos del cálculo de la pensión o de la prestación de jubilación o de incapacidad permanente o de incapacidad permanente todas las absolutas, que son las que computan una serie de años. Esto en cuanto a cotización. En cuanto a forma del contrato. En cuanto a forma del contrato, el legislador lo que ha hecho es decir que se aplica al Sistema Especial de Empleados de Hogar los mismos criterios y mismos tipos y modalidades contractuales que para el resto de trabajadores. Es decir, no cabe realizar contratos de obra o servicio para los empleados de hogar. Si yo tengo un empleado de hogar, lo que le puedo hacer es un contrato indefinido, normal, un contrato fijo y continuo, también valdría, o un contrato eventual de 6 meses ampliable por otros 6. Exactamente igual que el resto de trabajadores, pero no se me puede realizar otro modelo contractual distinto. Es decir, no cabe el obra o servicio. Y como hasta ahora, cuando yo hago un contrato de trabajo, la tesorería me pide una información adicional que es el salario que pago, si hay prestaciones salariales en especie y su cuantía, si hay tiempos de presencia, que es aquellos tiempos que yo estoy a disposición del empresario pero que no trabajo, los trabajadores que están empleados de hogar y que duermen por la noche cuidando a una persona que necesite ese cuidado. Es decir, qué tiempos son de presencia y cuál es la retribución de los mismos o cómo se va a compensar los mismos, y el régimen de pernoctas de la persona empleada. Es decir, si yo soy trabajador que vivo en casa del empleado de hogar, bueno, es decir, tengo otras cosas, las retribuciones en especie, que como bien sabéis no pueden superar el 30% del importe salarial, siempre dejando a salvo los 1.000 euros de SMI, los tiempos de presencia, cuáles son y cómo se van a pagar o compensar, y el régimen de la pernocta del trabajador. Otra cosa que ha cambiado de una manera sustancial, que es en materia de despido. En materia de despido, tradicionalmente existía en este sistema especial un régimen especial de despido que era el desistimiento unilateral por parte del empleador. Es decir, yo empleador de hogar, entendía que no necesitaba al empleador o había perdido la confianza o lo que fuera y podía desistir del contrato comunicándolo con una antelación de 7 o 20 días y poniendo a disposición una indemnización de 20 días de salario por año de servicio. Es decir, sin alegar causa. A día de hoy, el desistimiento por parte del empleador ha desaparecido. Es decir, para proceder a un despido de un empleado de hogar, tengo 3 modalidades. El despido por causas objetivas, mismas causas del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, indemnización de 20 días, preaviso de 30 días, y si no preaviso, la indemnización correspondiente, preaviso de 15, perdón, o de 30, 15. Despido disciplinario, cuando el empleado de hogar haya incurrido en alguna de las causas del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, indemnización 0. Y luego tengo un despido causal intermedio solo previsto para los empleados y empleadores de hogar, que equivale un poco al desistimiento antiguo, aunque ya no se llama desistimiento, y se establece la posibilidad de extinguir el contrato por alguna de las circunstancias especiales para el sistema especial de empleados de hogar, para si se dan alguna de estas 3 circunstancias. Claro, la cuestión es, prueba tú las circunstancias. Por ejemplo, disminución de los ingresos de la unidad familiar o incremento de sus gastos por circunstancias sobrevenidas. Primero, ¿eso qué es? Y segundo, ¿qué parámetro tengo? Yo digo que me quedo sin trabajo, total, cabría la posibilidad de, como me quedo sin trabajo, poder rescindir tu contrato de trabajo, indemnizarte menos con un despido por causas objetivas y valdría. También, otro supuesto, una modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifican que se prescinda de la persona trabajadora. Modificación sustancial, imagino, un traslado de la familia, un cambio de domicilio, podría valer. Y también en los casos de que haya un comportamiento por parte de la persona trabajadora que fundamente de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza. Una pérdida de confianza razonable de la empleado de hogar. ¿Qué tengo que hacer?
cuando yo tenga una causa de estas. Si yo tengo alguna causa de estas, tendré que comunicarlo como un despido, comunicarlo por escrito al empleado de hogar, mostrando de una manera clara la causa concreta en la que me baso para proceder a este despido. Y cuando comunique este hecho, debo poner a disposición de la persona trabajadora una indemnización equivalente a 12 días de salario por año de servicio con el límite de 6 mensualidades. Claro, tenemos 3 tipos de despido. El disciplinario 33, si es improcedente, el objetivo 20 días y este que llamamos antiguo desistimiento de 12 días por año con el límite de 6 mensualidades. Además, tengo que dar un preaviso de 7 días si el empleador ha estado menos de un año conmigo o de 20 días si el empleador ha estado más de un año conmigo. Puedo sustituir ese preaviso como el despido por causas objetivas por el pago de los salarios correspondientes. Entonces tengo, os digo, una causa de despido adicional, tengo el despido disciplinario, el despido por causas objetivas y el despido por causas particulares y puntuales del empleado de hogar, que son estas 3 que os he dicho. Modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la familia empleadora, disminución de ingresos o incremento de gasto sobrevenido de la misma o falta de confianza. Tengo que preavisar con 7 días de antelación si llevan menos de un año o 20 días de antelación si llevan más de un año y la indemnización es de 12 días de salario por año de servicio. Otra cuestión importante. Yo creo que a mi juicio es una de las más importantes que ha pasado desapercibida. Sabéis que a día de hoy el alta de un empleado de hogar regía con carácter general, igual que en el régimen general, es decir, el empleador debía comunicar con carácter previo al inicio de la prestación de servicios el alta del trabajador en el sistema de la seguridad social. Pero existía una excepción, que era cuando se trataba de trabajadores que prestaban servicios para 2 o más empleadores de hogar durante menos de 60 días al mes o 60 horas al mes, era el propio empleado que podía darse de alta en la seguridad social y luego repercutir las cuotas de seguridad social a cada uno de los trabajadores. Pues bien, ya no va a poder ser así. Es decir, aunque yo trabaje 15 horas con este empleador, 20 con este, 17 con este, es cada uno de los empleadores el que tiene la obligación de dar de alta y cotizar por el empleado de hogar. O sea, se acabó la historia esta de yo cotizo un trabajo en casa de A, de B, de C y de D, pero yo me doy de alta y luego ya veremos lo que hacemos. Y como os decía, en materia de cotización a la seguridad social, para todos los empleadores que tengan dado de alta a un empleado de hogar, aparte del 20% de reducción de cotización que tienen con carácter general o 45% si es familia numerosa, para la cotización de la contingencia de desempleo y Fogasa durante el año 2022, y no sé ya cómo vendrá la ley de presupuestos del 2023, se le reduce un 80% de las aportaciones empresariales a la seguridad social. Es decir, de esa cuota del 6,5% más o menos que tenía adicional con la aprobación de esta nueva reforma, pues al final el empleador va a cotizar un 20% de ese 6% adicional. Y para trabajadores que se den de alta de nuevas, ex novo, ahora en este sistema especial, se establece, que todavía no está establecido los parámetros, una bonificación en las cuotas de la seguridad social con carácter general del 30% que se puede ampliar al 45% dependiendo del tipo de familia o del tipo de ingresos que tenga la unidad familiar. Y esto es básicamente lo que ha cambiado en esta materia de empleado de hogar. Yo ahora voy a hablaros un poquito en materia contractual. Primero os voy a hacer un inciso. Bueno, os voy a hablar un momento de algo que me han contado que preocupaba, que era el tema de arraigo por formación, que como os digo, ahora mismo en materia de la extranjería están lanzando aquí como unos globos sonda de posibilidades de regularizar a trabajadores extranjeros en función de determinados parámetros, en función de si colaboran con la inspección, en función de si colaboran A o B o C. Aquí estamos hablando de un sistema que todavía, ya os digo, está en pañales, está pendiente de desarrollo reglamentario, y es la posibilidad que tiene un trabajador extranjero que se encuentre, que tenga permiso de residencia en España, pero que no tenga permiso de trabajo y haya recibido algún tipo de formación, bien vía formación del Sistema Especial de Empleo, bien formación profesional, bien cualquier otro tipo de formación con una entidad habilitada, con una entidad homologada al respecto, que a la hora de pedir permiso de trabajo
puede acceder automáticamente a ese permiso de trabajo con un nuevo contrato formativo, llamarlo entre comillas, donde se le valore y se le tenga en cuenta esa formación. Es decir, si tú has tenido esa formación y solo tenías permiso de residencia y vas a trabajar con una empresa, la empresa puede hacer tu nuevo contrato basándose en esta formación. Entiendo que le puedo hacer un contrato de formación, aunque todavía no está claro, basándose en esa formación que tenía, siempre y cuando los ingresos anuales no sean inferiores al SMICA. No pueden ser en proporción al tiempo trabajado. Es decir, yo no puedo a día de hoy tener un contrato de trabajo donde se me pague por debajo del SMI porque es un contrato que desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista salarial, es nulo. Es decir, aquí la única posibilidad que tienen, ya os digo, que todo va a depender del desarrollo reglamentario. Yo lo que creo que quieren es facilitar a personas que lleven residiendo en España X tiempo y que no han trabajado o que hayan trabajado de manera ilegal, si pueden probar que han tenido una formación reglada o no reglada por parte de una actividad o una entidad homologada correspondiente, puedan acceder de una manera clara a su permiso de trabajo, siempre justificando que hay una empresa o una entidad o quien sea que les va a contratar con un tipo de contrato de trabajo que no le remuneren por debajo del SMI. Pero eso es más o menos la historia. No está todavía, yo os digo, muy desarrollado porque está pendiente eso y otros sistemas de que quede un desarrollo reglamentario de la última reforma de la ley de extranjería. Pero esto es lo que os puedo decir del tema. Ni nosotros como inspección nos ha venido nada, ni nos han dicho nada, ni está previsto de que esto, yo lo veo más un poco globo sonda, pero bueno, ahí está la posibilidad. De todas maneras, yo estaba hablando con la gente de extranjería que tampoco lo tenían nada claro. A mí lo que me han dicho que en el caso de que se os presente un caso de esto, llamar a la oficina de extranjería, que ellos intentarán estar un poco también al verla venir de lo que le ha venido, porque ha salido la norma, pero todavía no saben cómo aplicarla de una manera clara. Digo, por lo menos aquí en Cáceres de eso no hemos tenido nada. Supongo en provincias mucho más grandes, Madrid, Barcelona o similares, pues sí que habréis tenido, pero en los sitios pequeñitos donde no hay mucha extranjería, esto no se ha dado. Pero cualquier cosa o problema, habréis con la oficina de extranjería que estarán encantados de resolver los posibles problemas que tengáis al efecto. Quería haceros un inciso en materia contractual, aunque luego ya hablaremos del resto de contratos, de lo que ha aprobado la reforma del 6º Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. Claro, sabéis que con la aparición de la reforma laboral, que básicamente tiene los siguientes parámetros: ya no hay contratos de obra-servicio, los contratos de obra-servicio que se hicieran antes del 31 de diciembre valen conforme a la normativa anterior, siempre y cuando la obra-servicio exista y siempre que no hayan pasado más de 3 años. Es decir, esos contratos se van a controlar mucho este año, porque muchos de ellos no tienen nuevo servicio con autonomía y sustantividad propia, y otros pues ya habrán pasado la duración máxima de 3 años en el caso de que lo tuvieran. Esos son los únicos que quedan en vigor y os digo, este año está previsto que se vayan a controlar muchos de ellos. Los que se hicieran entre el 1 de enero de este año y el 31 de marzo ya no tienen razón de ser porque tenían una duración máxima de 6 meses y el periodo máximo acabó el 30 de septiembre. O sea, esos ya no existen. Tenemos los contratos eventuales por circunstancias de la producción o los contratos eventuales que tienen una duración máxima de 6 meses, ampliable a otros 6 si lo prevé el convenio colectivo. Lo importante de este contrato, como he dicho siempre, que es algo que tenéis muy metido, es: yo he hecho un contrato de 6 meses, ya le puedo hacer una prórroga así, y luego ya cuando se acaben los 6 meses ya no le puedo hacer otro. Es decir, puedes hacer tantos contratos eventuales como quieras, siempre que haya una causa distinta. Es decir, puedo hacer un contrato eventual de 2 meses por la temporada de verano, luego hacer un contrato eventual de 15 días por las Navidades, puedo hacer un contrato eventual de 2 meses por la Semana Santa. Perfecto. No tengo ni que agotar los 6 meses ni agotar la prórroga de 6 meses, y que una vez se han agotado los 6 meses o la prórroga de 6 meses ya no puedo hacer más. Es decir, puedo hacer tantos contratos eventuales como causa tenga. Y muy importante explicitar de manera clara la causa en el contrato. Lo importante aquí es que no pasen los 18 meses en 24 o los 24 en 30, es decir, que no trabaje más de 24 meses en 30 en virtud de los más contratos, o después de la reforma laboral 18 meses en 24, para que esa relación se considere indefinida. Es decir, nosotros como inspección, ¿qué comprobamos en este contrato? Primero, la causa. Si existe causa concreta y específica que ampare el tipo de contrato temporal. Y segundo, que no se superen los 24 meses en 30 o los 18 en 24. En cuanto al contrato eventual que dice la norma por circunstancias imprevisibles. Que, como veis, la norma habla de circunstancias imprevisibles, pero los supuestos de realización del mismo que establece el propio artículo 15 del Estatuto
hay una circunstancia imprevisible, que son la acumulación de tareas de siempre, y dos previsibles, que es la sustitución de vacaciones del trabajador o la contratación de trabajadores dentro de la actividad normal de la empresa, cuando, en función de las necesidades ordinarias que tengo, no puedo acceder a la misma con los trabajadores que tengo. El típico caso: tengo una terraza de verano, soy un bar, tengo 2 trabajadores, abro la terraza de verano, es circunstancia previsible, muy previsible, yo sé que en verano voy a poner la terraza. No tengo 2 trabajadores, necesito un tercero, pues ¿qué tengo que hacer? Contratar a otro. ¿Eso es previsible o imprevisible? Hombre, previsibilísimo, pero puedo hacer el contrato eventual por circunstancias imprevisibles. Lo que quiero que os quede claro es que esa diferenciación entre imprevisible y previsible es más a efectos doctrinales, teórico-prácticos y del checklist que tenéis que hacer cuando hagáis el contrato. El contrato imprevisible, hacerlo como siempre, como hacéis siempre, el contrato eventual, el 501, y el contrato previsible, el de 90 días, lo hacéis para lo que yo os digo ahora, que es un contrato que te dice la norma que la empresa, dentro del año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, puede celebrar o elegir dentro de ese periodo de 365 días, puede elegir 90 días al año máximo no consecutivos, es decir, un número de máximo 90 días no consecutivos, y dentro de esos 90 días contratar cada uno de esos días a los trabajadores que estime oportunos. Claro, este es un contrato que nació muy bien en su origen para tema de extras de bodas, para tema de hostelería de rebajas, para tema de trabajos del campo de corta duración o que se repetían cada fechas ciertas. Y en principio estaba muy bien. ¿Cuál es el problema que ha tenido en la práctica este contrato? Que, como bien sabéis, desde el 1 de enero de este año, la Tesorería de la Seguridad Social, por cada contrato de duración determinada que se haga inferior a 30 días naturales, y me da lo mismo que sea un día que 29, y me da lo mismo que sea a tiempo parcial o a jornada completa, esos contratos llevan aparejadas una cotización adicional de 27 euros. Claro, si yo imaginaros contrato a los extras de boda, 20 extras de boda, 2 días, acaba el contrato si yo gasto 2 días, me quedan 88. Pero cuando acaban esos periodos de cotización, que no entiendo por qué, y entiendo que esto porque yo entiendo que es un contrato englobado, un fijo discontinuo, pero Tesorería entiende que no. Entonces, cada vez que acaban estos 2 días, este fin de semana que he tenido 2 bodas, me van a calzar 20 trabajadores que tengo por 27 euros, 500 euros de cotización adicional. Con lo cual, el contrato de 90 días no me vale. Tengo que ir al fijo discontinuo, que no tiene esa penalización adicional, o al indefinido normal, que no tiene esa penalización adicional. Si quiero ahorrármela, si no me la quiero ahorrar, pues voy con ello. Claro, este contrato de 90 días es el único sector donde tiene cierto predicamento, es en el del campo, porque, como bien sabéis, el sector del campo, junto con el empleo de hogar y minería de carbón, está exento de la cotización adicional de los 27 euros. Pero para el resto de actividades que no sean campo, minería del carbón o empleo de hogar, tenemos un serio problema por esa cotización adicional. Y, vamos, yo no sé si vosotros habréis hecho mucho. Yo, en un año que lleva esto, no he visto ningún contrato de 90 días todavía. Lo sabrá, pero vamos, según que se pretendía que fuera a haber en este tipo de contratos, pues estos contratos no se están haciendo y se están haciendo contratos fijos discontinuos. Con el contrato fijo discontinuo, como os digo, es un contrato que se está haciendo con mucha frecuencia y que está encubriendo muchas de las relaciones laborales temporales que había con anterioridad. Claro, el contrato fijo discontinuo es un contrato indefinido, que tiene todas las ventajas del contrato indefinido, sin ningún problema. Tiene todas esas ventajas. Lo único que tiene, periodos de alta, de actividad, donde el trabajador trabaja y se cotiza a la Seguridad Social, y periodos de baja, donde no hay actividad, donde el trabajador no trabaja, se suspende su relación, es decir, no tengo que extinguir el contrato, no tengo que indemnizar al trabajador, solo se suspende el contrato y se suspende la obligación de cotizar. Y el trabajador, si tiene el periodo de cotización oportuno, pues accederá al cobro de la prestación de desempleo correspondiente. ¿Qué pasa con este contrato? Pues, como os digo, durante la temporada que estoy activo, trabajo. Durante temporada que no estoy activo, no trabajo. ¿Qué es importante en el contrato fijo discontinuo? El llamamiento. Es decir, ¿cómo tengo que hacer el llamamiento? Pues ahí lo decide el convenio colectivo. Hay convenios colectivos que establecen que el llamamiento se hará por antigüedad, otros que se dice que se hará también por antigüedad y por categoría profesional, o otros establecen otro sistema. O no establecen llamamiento. Entonces, lo importante en el contrato fijo discontinuo es establecer en el propio texto del contrato la manera que se va a proceder a hacer el llamamiento,
cómo tiene que producirse el llamamiento, es decir, con cuánta anticipación te tengo que llamar, con cuánta anticipación me tienes que responder y dejar un número de correo electrónico, un número de WhatsApp, un dato para poder contactar. Porque si yo te llamo y no me contestas y no vienes, salvo que el convenio colectivo me diga que tengo que hacer 2, 3, 4 llamamientos, es una baja voluntaria y se extingue el contrato. ¿Y cómo se extingue el contrato? Que es la guerra de siempre. Hasta ahora, tesorería, como había muy pocos contratos fijos discontinuos, cuando yo tenía que extinguir un contrato de trabajo fijo discontinuo en periodo de suspensión, me obligaba a darle un día de alta con carácter excepcional o yo no sé qué, y luego proceder a la extinción, que me era un absurdo. Pues bien, eso no sé si ha llegado ya a todas las administraciones de tesorería, por lo menos en la mía sí y en algunas otras, lo han regulado, lo han arreglado, y de tal manera que si yo hago el llamamiento y el trabajador no viene, y puedo demostrar que el trabajador no viene, lo que hago es comunicar la baja voluntaria, como cualquier otro contrato, extinción del contrato de trabajo por no incorporación al trabajo, y no tengo que indemnizar ni tengo que pagar nada. Eso en el fijo discontinuo. Otra cosa importante en el fijo discontinuo. 2. Una, a efectos de antigüedad, a los trabajadores contratados con el contrato fijo discontinuo solo se van a computar la totalidad del periodo de duración del contrato, no solo el tiempo de prestación de servicios. Es decir, si yo contrato a un trabajador 3 meses al año, a efectos de antigüedad no cuenta los 3 meses, cuenta el año. Pero a efectos de despido solo cuenta el tiempo efectivamente trabajado, es decir, los 3 meses. Y otra cosa importante, que creo que ya está siendo superada en base a las últimas disposiciones ya del Tribunal Supremo, pero si tú lees el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, dice lo siguiente, que solo se puede hacer contratos fijos discontinuos a tiempo parcial cuando el convenio colectivo lo prevé. Pero esto deviene de una distinción que había antes en contratos fijos discontinuos con fechas ciertas a contratos fijos discontinuos a tiempo parcial sin fechas ciertas. Porque a día de hoy hay que tener en cuenta que no hay contrato fijo discontinuo que no sea un contrato a tiempo parcial. Porque el contrato a tiempo parcial es todo aquel contrato en el que el trabajador, dice el artículo 12 del Estatuto, trabaja un número de horas al día, al mes, a la semana o al año inferior a la jornada ordinaria de trabajo. Es decir, tan contrato a tiempo parcial es el trabajador que trabaja 3 horas cada día, como el que trabaja solo los sábados y los domingos, y como el que trabaja ahora 3 meses, luego descansa 2 y luego otros 3, que es el fijo discontinuo. Con lo cual, este anacronismo que aparece de que no se pueden hacer fijos discontinuos a tiempo parcial, salvo que lo prevé el convenio colectivo, es decir, tenemos 3 supuestos, que no haya convenio colectivo, con lo cual sí se podrían hacer, que el convenio colectivo lo prevea, que sí se pueden hacer, y solo cuando el convenio colectivo no diga nada, en puridad no se podrían hacer contratos fijos discontinuos a tiempo parcial. ¿Qué entendemos por contrato fijo discontinuo a tiempo parcial? Hay gente que entiende que es que al fijo discontinuo no se le pueden contratar 3 horas al día. No. Se le puede contratar exactamente igual y está absolutamente permitido. De hecho, se ha permitido toda la vida. Imaginar los supuestos de el personal que realiza transporte de viajeros escolar que trabaja de septiembre a junio 3 horas al día. Se ha permitido y no hay ningún problema. O sea, si tenéis algún miramiento, algún rollo al respecto, tranquilo, que eso no se va a controlar porque todo el mundo entiende que el fijo discontinuo es un tiempo parcial y eso de que se diga que no se puede hacer fijos discontinuos a tiempo parcial es un anacronismo, máxime cuando el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores de la nueva redacción que hace la reforma laboral te dice que ya se pueden hacer contratos a tiempo parcial en todas las modalidades contractuales, incluido el de formación. Es decir, todo contrato de cualquier modalidad contractual se puede hacer a tiempo parcial, incluido el fijo discontinuo. Aparte de esto, claro, uno de los grandes pilares de la reforma ha sido acabar con la contratación temporal, que no ha sido más que cambiar los números para que ahora decir tenemos no sé cuántos contratos indefinidos y fijo discontinuo, es una cuestión de maquillaje, pero bueno, ha quedado así y así queda. Y luego tenemos otra gran línea, que es el impulso del contrato de la formación en alternancia, que es el contrato de formación de toda la vida. Este contrato de formación en alternancia, tal cual está establecido por el Estatuto de los Trabajadores, yo siempre digo que es un contrato muy, muy bueno, pero que necesitamos una única cosa, bueno, 2, encontrar una empresa normal y un trabajador normal y que coincidan. Es decir, no podemos hacerle este tipo de contrato a empresarios que lo que están utilizando esta modalidad contractual para encubrir relaciones laborales ordinarias y tener al trabajador trabajando más horas que un reloj pagando una mierda.
Y tampoco podemos hacer este contrato para trabajadores que eso de la formación no va con ellos, que eso de conectarse a la plataforma formativa para qué y otro no sé qué. Pero para gente normal, trabajadores normales y empresas normales es un contrato muy bueno porque va a permitir que el trabajador se forme, en los criterios y formas de trabajar del empresario, que el empresario se ahorre un dinero en la seguridad social, se puede ahorrar un dinero salarialmente, que yo creo que con el ahorro que tienes en la seguridad social ya es importante, pero bueno, y que luego, si convierto a ese trabajador que yo tengo formado, que lo he hecho a mi imagen y semejanza, y lo convierto en un contrato indefinido en mi empresa, tengo una bonificación de unos 4.500 euros al año durante 3 años, o sea, 1.500 por año si el trabajador es hombre, o 1.800 euros al año durante 3 años si el trabajador es mujer. Entonces, no tenemos ningún contrato que tenga un ahorro tan tremendo en seguridad social, que tenga un ahorro desde el punto de vista salarial y que tenga una bonificación tan grande en la transformación como indefinido. Pero lo importante en este contrato eventual, o digo en este contrato de formación, son 2 cosas fundamentales, que luego incidiré más. Que se dé la formación, que la formación sea real y adecuada y que se pueda probar que esa formación se ha dado, que sea controlado por los 2 tutores, por el de la entidad formativa y por el de la empresa, y que haya cualificado al trabajador para ejercer una actividad profesional, no que sean 2 fotocopias que te doy. Y segundo, y muy importante, que se cumpla escrupulosamente con el horario de trabajo. Es decir, si el contrato de la formación son 4 horas y media o 5 horas, sean 5 horas, no 5 horas y cuarto, ni 6, ni 7, ni A, ni B, porque ahí tenemos el problema. Esos son los 2 grandes aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta en el contrato por la formación. El resto todos son ventajas, porque ya os diré ahora. Primero, ¿a quién le puedo hacer el contrato por la formación? Le puedo hacer el contrato por la formación a cualquier trabajador que no tenga la formación adecuada, es decir, que no sea ni licenciado, ni diplomado universitario, ni contrato FP1, FP2, o bien también aquellos trabajadores que, teniendo la formación correspondiente, su formación no esté casada o acreditada o en consonancia con el tipo de trabajo que van a realizar. Es decir, yo puedo tener una carrera de físicas y no saber cortar un filete. Si me puedo hacer un contrato de formación como carnicero, por supuesto, porque la formación que tú tienes no te forma para la realización del trabajo. Importante, la formación que tú recibas tiene que estar relacionado con el tipo de contrato que se me ha hecho. Es decir, si yo me contratas como carnicero, tengo que recibir formación como carnicero y trabajar como carnicero. ¿Se puede haberse dado cuenta que cuando me contratan como carnicero, que soy muy bueno haciendo números y me ponen a llevar la contabilidad? No me vale, tengo que trabajar como carnicero. Importante. En cuanto a la edad, este es un contrato que puedo hacer con cualquier trabajador menor de 30 años para cuando voy a cualificarlos a los mismos con actividades que estén dentro de los certificados de profesionalidad grupos 1 y 2. Y con personas de cualquier edad cuando lo vaya a capacitar para profesiones con certificado de profesionalidad 3. Es decir, para trabajos de escala inferior o de cualificación inferior, menores de 30 años. Para trabajadores más cualificados, cualquier edad. Además, se me permite hacer un contrato de formación con trabajadores que ya estén dentro de mi empresa si llevan menos de 6 meses conmigo para la misma actividad. Es decir, tengo un trabajador camarero, lleva 5 meses conmigo, ¿le puedo hacer un contrato de formación como camarero? Sí. Si lleva más de 6 meses conmigo para esa actividad, le puedo hacer un contrato de formación, pero para actividad distinta. Es decir, le puedo hacer un contrato de formación a este camarero como cocinero y formarle como cocinero. Vale. Importante, no hay periodo de prueba en este tipo de contratos. Tiene una duración mínima de 3 meses, máxima de 2 años, y se me permite una prórroga si a la finalización del mismo el trabajador no ha finalizado el íter formativo correspondiente. Y se puede hacer también a tiempo parcial. La duración máxima de la jornada de trabajo, durante el primer año un máximo del 65% del tiempo trabajado, durante el segundo año máximo el 85%. Si es a tiempo parcial, pues en proporción. La retribución, si en el convenio colectivo establece una retribución correspondiente, retribución, la que diga el convenio. Si no dice nada, tengo que pagar la retribución equivalente al puesto de trabajo que desarrolle el trabajador en el convenio colectivo, como mínimo el salario mínimo interprofesional. Es decir, si la jornada de trabajo es el primer año 65% de la jornada, yo podré, como mínimo, tengo que pagar al trabajador 650 euros de salario por
es el 65% de jornada del primer año. El segundo año, 850. También te dice que el trabajador contratado por la formación no puede realizar horas extraordinarias a fuerza mayor y, en teoría, tampoco puede hacer trabajo nocturno o trabajo a turno, salvo que la actividad normal de la empresa sea la de realización de trabajo nocturno o trabajo a turnos y tenga que dar la formación, tanto teórico como práctica, en esas circunstancias, y entonces sí pueden trabajar en horario nocturno o en trabajo a turno. Como os digo, ¿qué ventaja tiene este contrato? Daros cuenta que si yo hago un contrato de trabajo, el que sea, indefinido o eventual, el que sea, a un trabajador y le pago 1.500 euros, la seguridad social que yo tengo que soportar como empresario viene a ser un 35-40% de determinado tipo de actividad de lo que pago. Si yo pago 1.500 euros de salario, estamos hablando de una seguridad social de unos 400-500 euros. En cambio, si hago un contrato por la formación, si está bonificado, cotizo 0. Y si no está bonificado porque es un familiar hasta el segundo grado o es un trabajador que ya tenía en mi empresa, voy a cotizar 100 euros. Es decir, me estoy ahorrando 400 o 300 euros o algo más por mes y trabajador. También le puedo pagar menos, pero yo sería de los que si a este le voy a pagar 1.000 euros por 6 horas de trabajo, pues a este le pago 1.000 euros por 6 horas de trabajo. Me ahorro la seguridad social. Y aparte, como digo, me ahorro la seguridad social durante 2 años. Y luego lo convierto en indefinido, tengo otros 1.500 o 1.800 euros al año durante 3 años. Que traducido en un periodo de 5 años, es decir, yo contrato a un trabajador, lo hago en mi imagen y semejanza, lo convierto en indefinido, ¿qué ahorro he tenido de seguridad social, de salario y de todo en relación si hubiera hecho un contrato ordinario? Pues calcularé de entre 10 y 15.000 euros. O sea, ¿qué contrato te da eso? Ninguno. O sea que es un contrato que ahora mismo el legislador ha querido fomentar. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que en este país pues tenemos trabajadores o que no están formados o que han trabajado toda su vida en un sector de actividad y no tienen formación para acceder a otro. Entonces, la única manera que tenemos es acceder a este tipo de contratos. Y por último, os quiero hacer un inciso en relación, como os decía, lo que ha modificado el convenio colectivo del sector de la construcción, que permite la realización de todo tipo de contratos, incluido el antiguo obro-servicio. Sabéis que cuando salió la reforma laboral, el sector de la construcción, ¿y qué van a hacer ahora sin el obro-servicio? Pues bien, en el sector de la construcción se pueden hacer todo tipo de contratos. El indefinido normal, que es el que yo aconsejo. El fijo discontinuo, que tiene sus pros y sus contras, pero me vale. El eventual, de 6 meses, ampliable por otros 6. Y el fijo de obra. Que el fijo de obra, tal cual lo regula ahora el convenio colectivo de construcción, es el obro-servicio maquillado, que ya no se llama contrato temporal de obro-servicio, sino se llama fijo discontinuo. ¿Cuál es el problema que tienen estos tipos de contratos? Que yo puedo hacer todos los tipos de contratos que quiera, pero es que la indemnización que me marcan todos ellos es muy superior a la del indefinido. Es decir, ese miedo de hacer contratos indefinidos, yo os hago la cuenta ahora mismo. Es decir, yo tengo una empresa de construcción. Si hago un contrato indefinido, ventaja, lo puedo trasladar por todas las horas que me dé la gana. Punto 1. Si llega un momento que no tengo obra, despido 20 días por año con sus objetivas. Que despido porque me da la gana, 33 días por año. Pero lo normal es que sean 20 días por año. Claro. Si yo hago un contrato eventual temporal, 6 meses por otros 6, la indemnización es el 7% de los salarios del trabajador durante el tiempo contratado. 32 días por año. De 20 a 32 hay una diferencia. Y además en el eventual tengo un problema, que tengo que poner la fecha de finalización del contrato y en construcción pues no siempre es tan fácil. El fijo discontinuo, que tengo periodos trabajados y periodos no. Vale, puedo hacerlo perfectamente. ¿Pero qué me dice la norma? Que cuando yo tengo el periodo trabajado, pago y cotizo por ese periodo. Si tengo un periodo que no tengo obra y suspendo, tengo que indemnizar al trabajador con el 5,5% de los salarios que haya percibido durante el tiempo de trabajo, unos 27, 28 días, más que los 20. Y además te dice la norma que si en los 24 meses siguientes no tengo obra, el trabajador puede voluntariamente irse o llegar de común acuerdo a la extinción del contrato, con lo cual tengo que indemnizar por el 1,5 adicional, que va del 5,5 al 7, que es la indemnización global. Vuelvo a la indemnización de 32 días por año, con el fijo discontinuo. Y el fijo de obra es otro contrato que dice que es un contrato indefinido, que te hago el contrato para una obra concreta y determinada, se puede ampliar para 3 obras dentro de la misma provincia o provincias limítrofes, y que cuando acaba el contrato te toca indemnizar con 7 días de salario. La concatenación de estos contratos no implica que seas indefinido, es el obro-servicio, cambio de nombre,
identificando la obra como antes en el obra o servicio, pero el problema es que tengo una indemnización de 32-33 días, con lo cual puedo hacer el eventual, puedo hacer el fijo de obra o puedo hacer el fijo discontinuo, pero la indemnización son 32 días, puedo hacer un indefinido y la indemnización son 20. Es decir, el convenio de construcción me permite hacer híbridos, hacer tipos de contratación con una indemnización adicional. Y ya me he ido de tiempo y os dejo para que preguntéis lo que estiméis oportuno, de esto, de lo que sea. Sí, en este caso, para todos los asistentes y participantes a través de Zoom, comentar que tienen en la parte inferior una opción para formular las preguntas, que es el chat, y bueno, pues tienen la posibilidad de hacer cualquier tipo de consulta. Yo quería comentarte, Gonzalo, en relación al contrato de formación, porque nosotros venimos realizando de forma habitual, como sabes, contratos, y la verdad es que ya los clientes se van habituando al contrato a tiempo parcial, pero sobre todo se están realizando en menores de 30 años, porque los mayores de 30 años todavía hay dificultades con el sistema porque no está preparado para poder dar las altas. Hay que hacer llamadas a los funcionarios para que puedan actualizar y para que puedan regularizar. ¿Sabes cuándo puede estar? Tengo ni idea. Tengo ni idea porque eso es un tema que se nos escapa a nosotros. Son las historias de siempre. Tesorería no tiene nada que ver con nosotros. No tenemos casi ni comunicación, con el INEM menos, por lo cual esos son temas que ni idea. Ni idea. Vale. O sea que no sabemos todavía, pero bueno, que se pueden realizar contratos. Hombre, se pueden realizar, se pueden hacer. Lo que pasa es que no de siempre. A mayores de 30 años. Que sale la norma, no arreglan el programa y como el programa no lo arregla, no lo puedes hacer. Vamos a ver, eso correcto. Sí, una forma de insertar a aquellas personas que podrían tener la posibilidad del empresario de poder hacerles el contrato de formación y que no están cualificadas para ese puesto de trabajo, ¿no? Con un nivel de cualificación de nivel 3. Y luego también comentar a los asistentes que sí se puede hacer también dentro de lo que son las especialidades del catálogo de SP para los menores de 30 años, o sea que no son certificados de profesionalidad y que la formación es 100% online, o sea que en ese aspecto pues es una ventaja, pero sin duda con la exigencia de la conexión a la plataforma. Eso es fundamental y que el empresario al final va a contratar a un trabajador, pues si está en jornada completa, pues 26 horas semanales y 14 de formación, y eso se tiene que respetar rigurosamente, ¿no? En ese 65-35 y 26 horas semanales y en este caso 34 horas semanales, perdón, y 6 de formación si es a partir del segundo año. Yo creo que eso, teniendo en cuenta esa premisa del compromiso del trabajador y del empresario, es un contrato que no suele tener ningún tipo de problema. Ninguno. Muchísimas gracias y les emplazamos para futuras videoconferencias. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.